Bueno, ingeniera, a continuación vamos a ver lo que es una aplicación según Warler en el método de velocidad o control de voltaje. Esa es la aplicación en la que yo investigué. Dice que en el método de control de velocidad o control de voltaje de armadura, este método se introdujo en 1980, en 1891. El diagrama de conexión del método Ward-Lerner de control de velocidad de un motor de derivación de corriente continua. El, el, sistema, el sistema anterior es el motor principal de corriente continua cuyo, cuyo la, cuya la velocidad debe ser controlada, y G es el generador de corriente continua excitando por separado. El generador G es es el impulsado por un motor de accionamiento trifásico. Se puede ser un motor de inducción de, o un motor síncrono. La combinación de un motor accionamiento de corriente alterna y el generador de corriente continua se denomina conjunto de motor generador MG. También se dice que el voltaje del generador se cambia por combinado a la corriente de campo del generador. Esta tensión, cuando se aplica directamente a la armadura del motor de corriente continua principal, cambia la velocidad del motor. La corriente del campo del motor se mantiene constante para que el flujo del campo del motor también permanezca constante. Mientras se controla la velocidad del motor, la corriente de la armadura del motor la mantiene igual a su valor nominal. El campo del generador actual se varía tal que la tensión de la armadura cambia de 0 a su valor nominal. La velocidad cambiaría de 0 a la velocidad base, dada que el control de la velocidad se lleva a cabo con la corriente nominal y con el flujo del campo del motor constante. Un par constante es directamente proporcional a la, a la corriente de la armadura y se obtiene un flujo de campo hasta la velocidad nominal. Es el producto del par y la velocidad se conoce como potencia, y el proporcional a la velocidad. Así con el aumento de la potencia, la velocidad aumenta automáticamente. A continuación vamos a ver las características de par y potencia. El método de control de voltaje de armadura, el par constante y el variador de potencia se obtiene a partir de una velocidad inferior a la velocidad base. El método de control de flujo de campo se utiliza cuando la velocidad está por encima de la velocidad base. En este modo de operación, la corriente de armadura se mantiene constante en su valor nominal y la tensión del generador se mantiene constante. También la corriente del campo del motor disminuye como, como resultado del flujo del campo del motor también disminuye. Esto significa, esto significa que el campo se debilita para obtener la velocidad más alta
y la, y perma- y la permanencia constante. El par electromagnético es directamente proporcional al flujo del campo y a la corriente de armadura. Por lo tanto, si el flujo del campo disminuye, el par también disminuye. Por lo tanto, el par disminuye como la velocidad, como la velocidad aumenta. Por lo tanto, en el modo de control de campo se obtiene una potencia constante y un par variable. Para la velocidad superiores a la velocidad base, cuando se requiere el control de velocidad en un amplio rango, se usa una combinación de control de voltaje, de armadura y control de flujo de campo. Esta combinación permite que la relación de velocidad máxima a mínima disminuya sea de 20 a 40. Para el control de bloque cerrado, este rango puede extenderse hasta 200. Por ejemplo, en una locomotora eléctrica de corriente continua, el generador de corriente continua es accionado por un motor de diésel a una turbina de gas y propulsión de buque. En este sistema el frenado regenerativo no es posible porque la energía no puede fluir en la dirección inversa en el motor primario. A continuación veremos las ventajas de Werner Naves. Las principales ventajas de la unidad de Werner son las siguientes. El control suave de la velocidad de los motores de corriente continua en un amplio rango en ambas direcciones es posible. También tiene una capacidad de frenado inherente. Los voltios y los amperios reactivos se compensan mediante el uso de un motor síncrono sobreexcitado. Como el variador, por lo tanto, el factor de potencia global mejora. Cuando la carga es inmediata, como en los trenes, la laminación del motor de accionamiento es un motor de inducción con un volante montado para suavizar la carga intermitente a un valor bajo. A continuación, inconvenientes del sistema clásico de Leonard Ward. Los siguientes inconvenientes son el costo inicial del sistema es alto, ya que hay un grupo de generador de motor instalado de la misma clasificación de un motor de corriente continua principal. Mayor tamaño y mayor peso. Requiere una gran superficie. Fundación constante. El mantenimiento del sistema es frecuente. Las mayores pérdidas, menor eficiencia. El accionamiento produce más ruido. ¿Dónde se las aplica esto de aquí? Se las aplica en las luminarias, elevadores, grúas, fábricas de papel, locomotoras a diésel o eléctricas y elevadores de minas. Tenemos el sistema de control de estado sólido a estado o estático. Este se utiliza principalmente en un sistema de conjunto de motores giratorios. Se reemplaza por un convertidor de estado sólido para controlar la velocidad de un motor de corriente continua. Los rectificadores controlados y los controladores se utilizan como un convertidor. En el caso de una alimentación de corriente alterna controlada, los rectificadores se utilizan para convertir la tensión de alimentación de corriente alterna fija
en una tensión de alimentación de corriente alterna variable. En el caso de alimentación de corriente continua, los interruptores se utilizan para obtener una tensión de corriente continua variable a partir de una tensión de corriente continua fija. Ya, esto es toda la investigación